amigos y amigas de Fe Adulta y oyentes por este medio, pues os saludo muy cordialmente. Seguimos el ciclo de charlas sobre Jesús, el módulo de Cristología, y hoy vamos a ver el tema de los discípulos y las discípulas de Jesús. Jesús contra una religión clerical y patriarcal. Nos interesa mirar a Jesús para vivir en todos los aspectos, y nos interesa mirar a Jesús pues para aprender a ser iglesia. Pero es que Jesús nos enseña a ser iglesia, nos enseña algo sobre cómo tiene que ser la iglesia. Bueno, indirectamente no, directamente, pero no de la manera que podríamos tal vez imaginar, ¿no? Jesús nunca fundó una iglesia, nunca instituyó sacramentos, puso obispos, ni pensó en ninguna institución eclesial jerárquica, en la sucesión de los obispos, en la figura del Papa, los dogmas constituidos, la liturgia tal como la organizamos y celebramos. No, en fin, nada de eso pasó por la cabeza de Jesús. Sin embargo, para ser iglesia de Jesús tenemos que mirar muy de cerca cómo Jesús se relacionó y cómo Jesús enseñó a ser hermanos y hermanas a los seguidores y seguidoras de su movimiento. Es lo que queremos ver hoy. Comportamiento y mensaje en general, y que pueda servir de pauta para hoy ser nosotros auténtica iglesia como la que Jesús hoy soñaría. Él entonces no soñó, pero hoy querría que fuésemos iglesia de una determinada manera, y eso lo podemos deducir volviendo al Evangelio. Un primer rasgo: una comunidad de llamados, una comunidad de llamados. A Jesús le siguieron muy pronto un grupo de discípulos y discípulas. Lo mismo pasó con Buda, con Confucio, con Sócrates, ¿no? Se formó un movimiento de seguidores de Jesús. Lo fundamental es caer en la cuenta de que en el origen del discípulo y en el origen de cada uno de nosotros como discípulos, discípulas, como iglesia de Jesús, está la conciencia de haber sido llamados. Por supuesto, la voluntad de cada uno, de cada una, es imprescindible, pero esa voluntad es despertada siempre por una llamada que nos viene de fuera, de alguna forma, nos viene de lo más adentro, pero se despierta desde la mirada y la voz, la llamada de alguien, de otro, de fuera. Y iglesia significa eso. Iglesia significa comunidad de llamados. En griego, eclesia, kalein, llamar, comunidad de llamados. Es interesante notar que en los evangelios la llamada de sus discípulos por parte de Jesús, o simplemente la opción de seguir a Jesús, se presenta de diversas maneras. A veces son los propios discípulos los que se acercan a Jesús. En un texto, en Lucas 9:57, se dice, por ejemplo: te seguiré a donde vayas. Una persona yendo de camino se acerca a él y le dice: quiero seguirte. Otras veces, la mayoría, es Jesús mismo quien llama directamente, y se subraya en el Evangelio con autoridad: venid conmigo y os haré pescadores de hombres, o simplemente sígueme. Es sorprendente el hecho de que Jesús llame a sus discípulos. Esto es una novedad
respecto de lo que sabemos. Quiero decir, no eran los escribas quienes elegían a sus discípulos, sino a la inversa, eran los discípulos quienes elegían a su maestro, ¿no? Y en el Evangelio es a la inversa. Es Jesús el que llama y lo hace sin rodeos, de manera un poco tajante, absoluta, sin dar explicaciones y sin hacer bellas promesas. Llama directamente, con concisión: ven y sígueme, ¿no? Como diciendo, todo está en juego, tenemos una gran tarea urgente, merece la pena, ven y sígueme, ¿no? Con esa autoridad que caracteriza tanto a Jesús, y que no es una autoridad formal, es una autoridad que emana de él, es una autoridad que nace dentro de él. Además de esta diferencia, el hecho de que sea Jesús quien llama, hay otras diferencias entre los discípulos de los escribas y los discípulos de Jesús. Una diferencia importante es el hecho de que los discípulos de los escribas solían tener con sus maestros una relación temporal, para un tiempo, mientras que los discípulos de Jesús tienen con él una relación durable, permanente, ¿no? Y además otra diferencia curiosa, a este tema volveré más adelante, entre los discípulos de Jesús hay discípulas de Jesús. Esto no se conoce o no se daba entre los escribas. Y tercera forma de adhesión o de acceso a ese grupo, a ese movimiento de seguidores de Jesús, es cuando la invitación o la llamada se recibe a través de otro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Andrés, que llama a su hermano Pedro, ¿no? La llamada le llega a Pedro a través de su hermano Andrés, y a Natanael le llega la llamada por medio de Felipe, ¿no? Bueno, es otra forma presente en los evangelios y en fin, eso también nos enseña mucho sobre cómo circula, cómo nos llega, cómo brota eso que llamamos la llamada o la vocación entre nosotros, ¿no? El ser humano es un ser llamado, todos somos llamados, ¿no? La llamada emerge de dentro, pero la llamada siempre nos viene de fuera, de otro, y siempre es Dios, el misterio de la vida, quien nos invita, nos llama. Somos llamados. En la llamada de Jesús reconocen los discípulos, como seguimos reconociendo nosotros, la llamada del interior más profundo, de nuestra hondura última, y también la llamada de todos los sufrientes, la llamada de los tiempos difíciles. Ahí es, en el fondo de toda esa realidad sufriente, donde toma forma la promesa del reino, la aspiración, el deseo del reino de Dios, de la liberación universal, la curación de las enfermedades, la eliminación de las deudas, la eliminación de las injusticias, la eliminación de la pobreza, de los empobrecidos. Bueno, todo eso nace como deseo y aspiración y urgencia que a la vez nos nace de dentro y nos viene de fuera. Es la llamada de Dios. La vocación normalmente nosotros la tenemos asociada a un esquema muy clerical y monástico. Es decir, vocación es la vocación a ser sacerdote o a ser religioso o monje. Pues bien, en Jesús no se encuentra presente de ningún modo
este registro, esta clave monástica y clerical de vocación. La vocación es universal y es la vocación a ser servidores de ese reino de Dios que Jesús llama, que se presentó en otro tema y que significa la renovación y transformación del mundo, ¿no? O que significa también la política de Dios para el mundo, la política de Dios tal como Jesús la concebía. En cualquier caso, Jesús significaría hoy, de ninguna manera él soñó con una iglesia clerical y monástica donde los sacerdotes y donde los religiosos, monjes, monjas monopolizaran el estado de perfección cristiana como si fuesen los modelos y ejemplares del seguimiento de Jesús. De eso en el Evangelio no hay nada, y hoy creo que el Evangelio nos invita también a revisar radicalmente esos esquemas monásticos y clericales de vocación, y por lo tanto también de modelo clerical y monástico de iglesia. En el centro está la llamada urgente a aplicar el sueño de Jesús llamado reino de Dios en la sociedad, en nuestro mundo, para todos los sufrientes, hombres y mujeres. Paso al segundo punto: una comunidad itinerante, una comunidad de llamados y una comunidad itinerante. La mayoría de los que seguían a Jesús seguían viviendo en sus casas y familias, pero es seguro que un grupo de discípulos y discípulas abandonaron su anterior modo de vida, su profesión, abandonaron incluso su familia y siguieron a Jesús físicamente. O sea, se convirtieron en seguidores itinerantes. Iban de un lugar a otro donde Jesús iba. Le seguían físicamente. Y no tenían casa fija, rezaban con Jesús, comían con Jesús, pasaban la noche con Jesús, iban de camino. Ese carácter de itinerancia es muy característico del movimiento de Jesús. Un autor, Tyson, habla de que Jesús puso en marcha un movimiento carismático itinerante. Carismáticos itinerantes. Es así como se pueden calificar los seguidores de Jesús. Carismáticos, no reciben un encargo oficial por parte de una autoridad establecida, e itinerantes, no tienen lugar de residencia fija. Y otra cosa que llama mucho la atención en este grupo de carismáticos itinerantes es que hay también carismáticas, mujeres. Mujeres en un grupo itinerante. Eso sería hoy muy extraño en una comunidad mixta de tipo religioso, y sería más extraño todavía en un movimiento mixto itinerante. Bueno, pues imaginaos en tiempo de Jesús. Esto tuvo que provocar mucho y escandalizar mucho a la gente en aquella época. Pues porque en aquella época sabéis que la mujer estaba asociada profundamente a la impureza, ¿no? Y de manera especial por la sangre menstrual, ¿no? Cuando una mujer estaba menstruando, convertía en cultualmente impuros a todas las personas que entrasen en contacto con esas mujeres. Y contraer la impureza cultural o la impureza ritual en aquella época
significaba que no podían participar en el culto y que por lo tanto no podían beneficiarse de los dones de Dios, tal como entonces se imaginaban. Quedaban excluidos de la comunidad de salvados o de salvadas, ¿no? Entonces, he aquí que Jesús, sin dar explicaciones, pone en marcha en torno a sí un movimiento donde hombres y mujeres mezclados hacen vida itinerante y pasan la noche más o menos mezclados donde les caiga encima la noche. Un grupo donde se puede sospechar que permanentemente estaban en riesgo de contaminarse de impureza ritual, pues porque alguna de las mujeres del grupo podía estar en sus días de menstruación. Bueno, eso tuvo que escandalizar mucho, solo por esa razón de la impureza ritual en la que se supone que estaban constantemente en aquel grupo. Bueno, pues Jesús, entre otras muchas cosas, tuvo también este gesto de provocación profética, contracultural, de revolución de valores y de formas de vida, y supongo que hoy, pues en nuestra iglesia tan establecida y todavía tan rígidamente organizada, todavía de acuerdo a un modelo tan clerical y tan masculino y patriarcal, Jesús rompería esos moldes y seguiría escandalizando con su práctica y también con sus enseñanzas provocadoras, ¿no? Otra nota de este grupo itinerante de Jesús, que Jesús les dice: no llevéis nada. No llevéis alforja, no llevéis 2 túnicas, no llevéis bolsa con dinero, no llevéis bastón. Sin alforja, sin víveres, sin dinero, sin medios, sin doble túnica de recambio, sin bastón para defenderse ni para atacar. De ahí el perfil de este movimiento itinerante de Jesús. Cuando Jesús, así es como Jesús va y así es como Jesús los envía. Y les enseña: allí donde vayáis, decid la paz a esta casa, ¿no? Paz y bien, que diría Francisco. Allí donde vayáis, saludad diciendo paz y bien. Eso viene de Jesús, a quien Francisco quería imitar y cuyo estilo de vida quiso vivir Francisco en el siglo XIII, también en contraposición al modelo muy clerical y al modelo monástico. Francisco no quiso ser ni sacerdote clérigo ni monje, quiso ser seguidor de Jesús y imitar el estilo de vida que entonces se llamaba el apostólico, es decir, el estilo de vida de estos seguidores. Francisco no imaginaba que había también seguidoras, pero hoy sabemos que había seguidoras de Jesús, haciendo vida itinerante y siendo mensajeras y mensajeros de paz, desde ese estilo de no violencia, sin bastón, desde ese estilo de austeridad, de pobreza, no pobreza estética, sino de pobreza solidaria de los pobres, de los empobrecidos de aquella sociedad. Bueno, pues una comunidad de llamados y una comunidad itinerante con esos rasgos, eso enseña mucho sobre cómo debería ser una iglesia hoy. Paso a un tercer rasgo, una comunidad de hermanos, hermanas y de iguales.
miramos un poco al interior de ese grupo de Jesús y nos preguntamos si Jesús se preocupó de alguna forma de decirles cómo tenían que organizarse como grupo. Pues bien, Jesús, que conste, nunca se preocupó de organizar ese grupo dotándolo de normas concretas de funcionamiento. No estableció autoridad ni jerarquía entre ellos, no les dio una normativa, no hizo estatutos, ni una constitución, no, nada de eso, ¿no? ¿Qué es lo que les enseñó? Les enseñó, eso sí, una cosa muy básica y muy sencilla, pero que a la vez lo significa todo. Sed hermanas, sed hermanos. En vano buscaremos en Jesús la legitimación actual de las estructuras de la Iglesia. Jesús estaba pensando en que iba a irrumpir esa nueva realidad, sociedad, esa transformación del mundo, de los pobres, de los campesinos, de las campesinas, de las pescadoras, de los pescadores, ¿no? De los enfermos y de las enfermas de los caminos. Eso era lo que Jesús estaba soñando y predicando e impulsando, ¿no? Y no una iglesia organizada. Y en vez de una iglesia organizada, el único principio que Jesús les inculca es este: sed hermanos. En esa palabra se resume todo lo que Jesús nos enseña sobre cómo ser iglesia hoy. Hermano, hermana, ¿no? Vamos a recordar algunos de los textos y algunas escenas en las que Jesús lo expresa bien claramente. Tenemos una escena muy ilustradora, referida por Marcos. A Jesús le pasan aviso de que fuera le están esperando su madre y sus hermanos, también sus hermanas, porque consta que tenía también hermanas, Jesús, hermanos y hermanas. Y Jesús les responde: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos. Es un poco duro por parte de Jesús esta respuesta en relación con su madre y con su familia, ¿no? Jesús se distancia de manera llamativa de su propia familia. ¿Cómo hay que entender esto? Pues esto hay que entenderlo como que Jesús está pensando en otro tipo de relaciones muy distinto a las relaciones ligadas a la familia patriarcal. Pero lo mismo diría sobre una familia matriarcal, si la hubiera, que entonces no había y hoy tampoco la conocemos en nuestras culturas, ¿no? Era la familia patriarcal la que dominaba. Una familia donde habitaban 3 generaciones y donde la figura del varón reunía todos los atributos de la autoridad y del poder. Pues bien, Jesús rompe esa estructura familiar, patriarcal, basada en la autoridad y en la subordinación. Jesús rompió los moldes familiares de su tiempo. Por eso es muy llamativo que hoy muchas veces se quiera seguir defendiendo en nombre de Jesús y de una verdad supuestamente inamovible y eterna, pues un determinado modelo de familia que sí, que existía en tiempo de Jesús y que ha existido entre nosotros hasta hace 60 años y que ya hoy no es
real, pero es que Jesús la rompió. Jesús rompió esa estructura de familia patriarcal. Hoy Jesús no se extrañaría tanto de los nuevos modelos de familia, lo cual no significa que no sería importante para él cuidar la familia en sus diversas, muy diversas formas, ¿no? La familia, que es de los valores más apreciados, lo dicen todos los estudios, por la juventud hoy. La familia debe ser cuidada, pero eso no significa que deba ser la familia patriarcal de siempre, ¿no? Ni siquiera esa familia constituida por un padre varón, una madre mujer y unos hijos sometidos a la autoridad paterna y la madre sometida igualmente a la autoridad paterna. No, Jesús rompe con ese modelo. En la familia de Jesús no hay padre, también podríamos decir, tampoco hay madre en cuanto figura de poder, en la medida en que adquiriese esa figura de poder. No hay padre. No hay subordinación. La fraternidad sustituye al patriarcado o al matriarcado en su casa, en su caso. Solo el que tiene poca confianza en sí, poca autoestima, necesita dominar, y Jesús tenía mucha fe en sí mismo y nos llama a tener mucha fe en nosotras, en nosotros mismos, y por eso no hemos de dominar, ¿no?, sino ser hermanos. Otro texto que nos revela igualmente el Espíritu de Jesús, una vez observa o sorprende a sus discípulos, se supone que también había discípulas, discutiendo sobre quién debía ser considerado el más importante. En fin, ¿quién es el más importante? Esa cuestión que nos sigue importando tanto, ¿no? Y Jesús les dice: los reyes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de bienhechores. No ha de ser así entre vosotros. No ha de ser así entre vosotros. Una clarísima contraposición entre el modelo autoritario vigente en la política, pero vigente igualmente en las religiones constituidas hasta hoy, y lo que Jesús sueña. No ha de ser así entre vosotros. Eso es lo que hoy nos diría también acerca de nuestra manera de ser iglesia. No ha de ser así la iglesia. Supongo que hoy nos lo diría así. No ha de ser una iglesia autoritaria, piramidal, jerarquizada. No. Todos vosotros, todas vosotras sois hermanas. En otro texto, en Mateo 23, encontramos las conocidas palabras de Jesús: vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni llamáis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os dejéis llamar guías, porque uno solo es vuestro guía, el Mesías. El mayor entre vosotros será el que sirva a los demás. Fijaos lo que esto sugiere sobre la manera en que debemos ser iglesia. Ni padre, ni maestro, ni señor. Hermanos, hermanas. El saber, la autoridad, el poder pertenecen únicamente a Dios, que es como decir, pertenecen al fondo, a la fuente, al misterio de la vida, a la fuente y al fondo bueno de la vida, ¿no?
Eso es lo que Jesús nos enseñaría hoy. El poder de Dios que crea y libera reside en el corazón de todas las criaturas. El poder de la vida está en el corazón de todo. Y de ese poder creador que reside en todos los seres, hemos de ser todos nosotros portadores y testigos a través de unas relaciones de igualdad, de participación, de correlación, de corresponsabilidad, ¿no? Por ello, de ahí yo creo que debemos sacar la conclusión de que el poder en la Iglesia, por supuesto también en la sociedad, pero es que la sociedad, al menos en nuestros países, ya ha llegado a esa conciencia y a esa voluntad de plasmar, pero en la Iglesia todavía no. Debiéramos llegar a la conclusión de que el poder deriva del pueblo o de la comunidad hacia sus representantes y no a la inversa, ¿no? Miremos a la institución eclesial. Según la lógica de Jesús, sería inconcebible que persista este sistema monárquico, teocrático actual de la Iglesia, de la institución eclesial, en la cual una cúspide sagrada, masculina, exclusivamente masculina, detenta un poder absoluto, supuestamente recibido de Dios, por vía cuasi hereditaria. La llamada ordenación, pues es un sustituto de esa modalidad hereditaria, ¿no? Una iglesia que quiera ser de verdad Iglesia de Jesús, o iglesia donde se hace visible el misterio de Dios como misterio de la vida, que todo lo habita y alienta, ha de ser necesariamente democrática en su manera de funcionar y de organizarse, ¿no? Democrática. No significa que basta con elegir de vez en cuando a los representantes. No, eso no basta para ser auténtica democracia, pero la Iglesia debiera ser más democrática que los sistemas, los regímenes que llamamos democráticos, y corregir todos los vicios ligados a la codicia del poder que corrompen los regímenes democráticos. La Iglesia debiera ser una auténtica democracia, no menos que ninguna democracia formal, sino mucho más que todas las democracias formales, ¿no? Paso a un cuarto rasgo, una comunidad de perdón. Una comunidad de perdón. No es posible hablar de la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús sin referirnos a este punto, a este aspecto del perdón. Como no es posible imaginar un grupo sin tener en cuenta los conflictos que surgen una y otra vez en el seno de ese grupo. Entendemos muy bien que en una ocasión a Jesús pregunten: Señor, ¿cuántas veces? Pedro le pregunta: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿7 veces? Jesús le responde: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7 siempre. El perdón, ¿pero qué es el perdón? Perdón, nosotros el concepto de perdón lo tenemos muy asociado a un esquema muy jurídico, ¿no? A alguien se le declara en un tribunal culpable y a lo mejor hay una amnistía y se le perdona. O alguien ha contraído una culpa y se le perdona. O alguien se siente pecador, se confiesa y el sacerdote canónicamente ordenado y dotado de poderes para ello, le absuelve de su culpa. Eso no es perdón. Eso no es perdón. El perdón no es una absolución de una culpa, ni es una amnistía de un delincuente de manera que queda
libre de culpa y de pena. No, es mucho más profundo y mucho más humano. Perdonar no es tampoco olvidar lo que ha pasado, ni consentir en que alguien siga haciendo daño o cometiendo injusticia o delinquiendo, ¿no? Perdonar es confiar en quien me ha hecho daño. Perdonar es recordar el daño recibido con otra memoria, con una memoria sanada. Perdonar es mirar en quien me ha hecho daño la capacidad de hacer el bien. Perdonar es creer en la capacidad de bondad del otro, a pesar de todo, siempre. Perdonar es estar dispuesto a caminar con él y crear otro futuro con él, con ella. Lo cual no significa que necesariamente yo deba hacerme amigo o volver a ser amigo y amiga de la persona con quien he tenido un conflicto. No, a veces la mejor manera de seguir manteniendo mi fe y mi confianza en el otro, en la otra, es, bueno, pues vamos a separarnos, vamos a romper y bueno, te deseo lo mejor, sigo creyendo en ti, pero juntos no podemos. Eso forma parte de la sabiduría de la vida, de la convivencia, ¿no? Pero todo ello inspirado y promovido por la voluntad del bien del otro, del bien del otro. Y no simplemente de una declaración de inocencia o de absolución de culpa, que eso se queda muy corto, no. La confianza profunda en el otro. ¿Y qué pasa cuando alguien impide gravemente la vida en común? Bueno, pues de eso también habla el Evangelio. Seguramente Jesús dijo también cosas al respecto. En cualquier caso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, se pone en boca de Jesús: si tu hermano te ofende, ve y repréndele a solas, la corrección fraterna. Y si no hace caso a uno, dice Jesús, que vayan dos. Y si tampoco les hace caso a los dos, que se planteen en comunidad. Bueno, es una disciplina más o menos similar a lo que seguían las sinagogas, las comunidades judías. No sabemos si Jesús lo enseñó así literalmente, ni nos importa, pero el estilo es importante. Los conflictos surgen inevitablemente y los conflictos han de ser solucionados, pueden ser solucionados en el seno de una comunidad. Una iglesia ha de estar animada por esa confianza, por esa fe en que puede seguir adelante en medio de todas las diferencias y en medio de todos los conflictos que son inevitables. En ese contexto, dice Jesús en el capítulo 18 de Mateo, esa frase tantas veces citada de manera bastante inexacta e incluso diría tramposa: lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras se han utilizado y se siguen utilizando en el discurso católico oficial para legitimar y justificar la disciplina penitencial muy clerical. Y se suele decir que, bueno, ahí es donde Jesús dio a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, la autoridad, la facultad de perdonar los pecados que los obispos, a través de la ordenación, conceden luego a los sacerdotes. De modo que Jesús quiso que los pecados los perdonaran solamente los obispos y los sacerdotes ordenados por los obispos. Pero bueno,
Esto de ninguna manera se puede sacar del Evangelio. Y no se puede sacar del Evangelio por dos razones. Una razón de fondo, y es que Jesús no habla del sacramento de la penitencia tal como a partir de la Edad Media se organizó y se entendió. Y en segundo lugar, Jesús dirige estas palabras en este contexto, Mateo 18, las dirige a sus discípulos, a la comunidad de seguidores y seguidoras en general. Es decir, les da el poder de atar y desatar a todos y a todas. Nos da a todos y a todas ese poder, entre comillas, de atar y desatar. Estas palabras están puestas en boca de Jesús, están dirigidas por Jesús a los 11, falta ya Judas, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y estas palabras están puestas en boca de Jesús, dirigidas solamente a Pedro en el capítulo 16 de Mateo. Y normalmente se suelen citar solamente en el capítulo 20 de Juan y el capítulo 16 de Mateo para justificar la actual disciplina penitencial de la Iglesia, donde solamente el sacerdote, canónicamente ordenado por el obispo, tiene el poder de perdonar los pecados. Bien, esto no se puede sacar del Evangelio, más bien el Evangelio está en contra de eso, pues porque ese poder, que vuelvo a decir, no se refiere al perdón de las culpas del pecado en el confesionario, se da a todos y a todas las discípulas en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. De modo que nadie tiene el monopolio de nada, y menos el monopolio del perdón. Todos necesitamos el perdón, todos estamos llamados y facultados para ser sacramentos y anunciadores del perdón el perdón de Dios, que es como decir el perdón de la vida, que es como decir la confianza en el bien y la compañía, la cercanía, que saca de nosotros lo mejor que llevamos, de que somos capaces, ¿no? Eso es el perdón, y no una absolución, una declaración de inocencia. Esa es la fe que anima a Jesús, esa es la fe que debiera contribuir también a dar la vuelta al esquema tan clerical y tan, en el fondo, jurídico y penalista que sigue inspirando no solamente la estructura concreta del sacramento de la penitencia, sino todo el modelo de la Iglesia. Paso a un quinto punto: una comunidad apostólica. Una comunidad apostólica, es decir, una comunidad de enviados, porque apóstol significa enviados. Los discípulos y discípulas eran mucho más que los 12, por supuesto. Pero parece bastante seguro que Jesús designó un grupo especial de 12. Una razón importante para pensar que Jesús designó efectivamente a 12, un grupo especial de 12, fue que en ese grupo figura Judas, que después le traicionó, y eso no lo han podido inventar los evangelios, ¿verdad? De modo que parece histórico, Jesús efectivamente constituyó un grupo especial entre sus seguidoras y seguidores, constituido por 12 y constituido solo por varones, ¿de acuerdo? Eso es así. Pero, ¿con qué finalidad designó Jesús a ese grupo de los 12? ¿Qué significan los 12? Jesús no los instituye, por supuesto, para ser dirigentes de su movimiento, y menos aún para tener sucesores y para que sus sucesores sean los dirigentes que gobiernen sobre la Iglesia del futuro. Jesús no se ocupó de la Iglesia del futuro, Él se ocupó solamente de esa irrupción que Él creía inminente y que Él quería promover, estaba promoviendo, del reino liberador de Dios. ¿Y los 12? Pues los 12 eran
signo, es un gesto simbólico de Jesús, como tantos otros que hizo, el del templo, el de la última cena, un gesto simbólico, profético de Jesús, que quería expresar, simbolizar la reunificación de las 12 tribus de Israel, es decir, del Israel imaginario, el Israel antiguo imaginario, no es histórico, pero así es como lo imaginaba los judíos y también seguramente Jesús, las 12 tribus, y después ese Israel se había dispersado, la diáspora de los judíos en Alejandría, hacia el oriente, la diáspora judía en Roma, y los judíos esperaban que al final todos, las 12 tribus, volverían a reunirse y volverían a formar un solo pueblo. Jesús compartía ese sueño, la reunificación de las 12 tribus, y como ese sueño lo tenía muy vivo y creía que se iba a realizar ya, pues constituyó un grupo de 12 varones, como los 12 varones hijos de Jacob. Pero de ninguna manera Jesús estaba nombrando a esos 12 para ser dirigentes o jefes del resto de discípulos, de ninguna manera les dio una función jurídico, administrativa, y menos aún les hizo los predecesores de los obispos y del Papa, ¿no? Además, históricamente, está demostrado que los 12 no poseyeron, de hecho, una posición de superioridad o de autoridad entre los demás discípulos. Y es más, después de Pascua, los discípulos no desempeñaron ningún cargo directivo en la comunidad de Jerusalén. La excepción es Pedro, pero Pedro, junto con Santiago, que no es de los 12, sino que es hermano de Jesús, y los dos comparten la autoridad de la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén. Y no sabemos que otros miembros del grupo de los 12 hayan dirigido iglesias después de la Pascua. De modo que los 12 Jesús no los nombró para que tuviesen ningún poder, y de hecho no consta que lo tuvieran, más bien consta que no tuvieron poder en las diversas comunidades. ¿Y quiénes son esos 12 apóstoles hoy? Los Hechos de los Apóstoles y también los sinópticos llaman apóstoles solamente a estos 12. Pero San Pablo llama apóstol a todos. Apóstol, de acuerdo a lo que significa la misma palabra, significa enviado. Pablo se considera a sí mismo. Pablo no era de los 12, ni conoció a Jesús, y no fue nombrado en ese número de los 12. Pero Pablo se llama a sí mismo apóstol, y nos llama a todos, a todas, apóstoles o apóstolas, ¿no? Yo creo que ese es el sentido que debemos recuperar hoy. Apóstol significa enviado, somos enviados a ser portadores, anunciadores de esa noticia buena, de esa reconciliación, de esa curación de enfermedades, de esa liberación de injusticias, de deudas, de miserias, ¿no? A eso somos llamados, a eso somos enviados, y en eso consiste ser iglesia apostólica, iglesia de enviados. Y lo seremos de verdad cuando contribuyamos a reunir no a las 12 tribus judías, sino a todos los pueblos, a todo el planeta, en un pueblo único, o a toda la comunidad de vivientes, en una comunidad única de vivientes, hermanos, hermanas. Apuntaré a otro rasgo, una comunidad, entre interrogantes, una comunidad presidida por Pedro, una comunidad presidida por Pedro. El imaginario tradicional supone que Jesús nombró a Pedro y quiso que fuese el jefe
de todo su grupo y quiso que tuviese sucesores en los papas. Bien, nada de eso se da en los evangelios. Es verdad que en todas las listas de los 12 Pedro figura el primero, es decir, que Pedro tuvo un lugar preponderante, tal vez sin duda el primer lugar en aquel grupo de 12, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues tal vez porque fue el primer llamado o porque fue el primero que después de la muerte de Jesús reunió o hizo lo necesario para que se volviera a reunir el grupo de Jesús. El mismo nombre de Pedro expresa algo de esa primacía. Pedro significa piedra. Jesús le dio este nombre, Cefa, en arameo, que se traduce por Petros, en griego, que significa piedra, y se pone en boca de Jesús en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Prácticamente todos los exégetas están de acuerdo en decir que estas palabras no son de Jesús, se encuentran solamente en el Evangelio de Mateo, y querrían decir, Mateo o su comunidad querría decir con esta tradición, con estas palabras puestas en boca de Jesús, que su iglesia proviene se consideraban fundados por Pedro, y que su iglesia provenía de la voluntad y de un gesto de fundación expresa de Jesús. Pero cualquier otra iglesia fundada por otro de los 12 o por otro que no fuese de los 12 podría atribuir a Jesús unas palabras similares. De modo que de ninguna manera se puede pensar que Jesús dio a Pedro poder jurídico sobre los demás. Y menos aún, de ningún modo se puede pensar que Jesús pensase en sucesores de Pedro. Pedro, en definitiva, es nuestra propia imagen, con sus luces y sus sombras. Pedro, con sus miedos y con sus impulsos, con su buena voluntad, con sus contradicciones, con sus confesiones, con sus negaciones, con su amor a Jesús y también con sus dudas. Bueno, pues eso es Pedro, eso somos nosotros. Pedro somos cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no? Y paso al último punto: una comunidad de hombres y mujeres iguales. Comunidad de hombres y mujeres iguales. Hay que empezar por reconocer que la Iglesia, en contra de Jesús, ha pospuesto, humillado, subordinado, ofendido gravemente la dignidad de la mujer. Y que la Iglesia ha sido para ella, para la mujer, causa de innumerables sufrimientos añadidos a los sufrimientos de la vida. Y hay que reconocer con dolor que durante siglos la Iglesia la ha sometido, maltratado, marginado. Y que no carecen de razón quienes piensan que la Iglesia es hoy la institución más patriarcal y machista de Occidente. Eso es muy preocupante. Eso no está en el Evangelio de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? Bueno, Jesús tampoco en esto nos da ninguna receta, pero sí nos da unas pautas que pueden resultar inspiradoras y que, si las seguimos, nos llevarían a revisar profundamente, radicalmente, toda
la estructura, todo el modelo histórico y todavía actual de una iglesia tan jerárquica, tan patriarcal, tan masculina, ¿no? Clerical y célibe. Eso no está en la tradición de Jesús, no está en la tradición de Jesús. ¿Qué es lo que está en la tradición de Jesús? Tampoco tenemos por qué pensar que Jesús fue un feminista adelantado. No, hizo cosas muy llamativas, pero no, Jesús compartió también en buena parte el modelo de mundo, la cosmovisión, la mentalidad patriarcal. Esa fue la razón por la que no nombró, por ejemplo, a ninguna mujer en el grupo de los 12 para simbolizar al conjunto de las 12 tribus. Bueno, Jesús fue muy contracultural en muchos aspectos, no lo fue en todo y hasta el fin. También Jesús es un hombre de su tiempo, un hombre limitado, un hombre condicionado por su cultura, ¿no? Pero Jesús hizo cosas rompedoras y subversivas, y eso conviene señalarlo y no conviene nunca ocultarlo. Voy a señalar algunas. Jesús, en primer lugar, desoculta a la mujer y todo el mundo femenino. Un dato muy interesante. Nosotros seguimos ocultando en una cultura androcéntrica centrada en la figura del varón, que pone al varón en el centro y en la cúspide de la sociedad. El hombre suele ser el portavoz y el lenguaje se masculiniza. El lenguaje sigue siendo muy masculino entre nosotros. Constantemente hablamos de nosotros para decir nosotros y nosotras. O decimos vosotros cuando aquí hay mayoría de mujeres. Y en la iglesia constantemente se dice orad hermanos. O las lecturas de San Pablo empiezan diciendo hermanos, no hermanas y hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las oraciones, todos los textos sagrados, aparte de, por supuesto, la gran mayoría de nuestros discursos civiles, son lenguaje masculino. Lenguaje masculino. El lenguaje masculino hace que se invisibilice la mujer como si no hubiese mujeres, ¿no? Bueno, pues aquí Jesús fue un gran innovador del lenguaje. Sorprende mucho la cantidad de escenas de la vida de Jesús con presencia de mujeres. El caso más llamativo lo tenemos en Marcos 14. Una mujer unge a Jesús como Mesías, ¿no? Unge a Jesús como Mesías. La mujer como la que unge al Mesías. Bueno, pero además sorprende la cantidad de dichos de Jesús en los que Jesús habla de la mujer junto al varón. Por ejemplo, junto a la parábola del grano de mostaza que siembra un varón, Jesús cuenta la parábola de la levadura que una mujer mezcla con la masa del pan. Sacramento de la solicitud de Dios, de su ternura y de su empeño. Junto a la parábola del pastor y de la oveja perdida, el pastor, hombre, la parábola de la mujer que ha perdido una moneda. También hay la mujer, no solamente el pastor, imagen de cómo Dios nos busca y se alegra de encontrarnos. Otro ejemplo, junto a la parábola del amigo importuno, la parábola de la viuda importuna. Otro ejemplo, cuando Jesús recuerda la historia de Israel, trae a la memoria a la vez figuras masculinas y femeninas. Cita a Jonás y los ninivitas. Menciona a Salomón y la reina del sur. Y junto a Eliseo y Naamán el leproso, menciona a Elías y la viuda de Sarepta. Es como si Jesús tuviese un empeño muy particular en hacer resaltar y hacer visible y mencionar la presencia de la mujer. Junto al trabajo del hombre en el campo, Jesús menciona a la mujer que muele en el molino. O junto a la producción masculina del vino, menciona el trabajo textil
de la mujer. O junto al cultivo masculino del campo menciona la labor femenina de costura. Bueno, todo esto no puede ser mera casualidad. Eso está en la tradición histórica de Jesús. Jesús visibiliza a la mujer y la Iglesia todavía sigue ocultando a la mujer, ¿no? O solamente la hace visible para tareas subordinadas y menores, ¿no? Siempre subalternas, ¿no? Eso no está en Jesús. En segundo lugar, Jesús cura a las mujeres. El hecho de que Jesús cure a las mujeres resalta en los evangelios. Y no solo eso, sino que Jesús reconozca que la mujer se cura a sí misma. Tu fe te ha curado, le dice a la hemorroísa, una página preciosa y muy, muy sugerente. Tu fe te ha curado. Tú tienes el poder de curarte a ti misma. No solamente la cura, objeto de curación, sino la hace sanadora. Le reconoce, le atribuye el poder de sanar. Otro rasgo, la mujer discípula y profeta. Llama la atención, por una parte, cómo Jesús conversa públicamente con las mujeres en contra de la costumbre de la época. Recordemos la mujer samaritana, aunque no sea histórico, o su conversación con la mujer pagana, que tiene todos los visos de ser fundamentalmente histórico, Marcos 7. Pero aparte de eso, Jesús las admite en su grupo de discípulos, discípulas itinerantes, en igualdad de plano con los varones. Y esto tenía muchos rasgos de provocación y de inversión, subversión, como he dicho al principio. Que había mujeres en su movimiento, hay muchos textos, no hace falta leerlos. Marcos 15, Lucas 8. Algunas mujeres parece que, al igual que algunos hombres de su movimiento itinerante, habían dejado sus casas y sus familias y se habían hecho discípulas itinerantes de Jesús, libres de la autoridad del varón, tan libres como los varones. Un gesto muy provocador de Jesús. Además, una de las confesiones más completas de Jesús la hallamos en boca de Marta de Betania. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir, que esperamos que viniera. Algunas de las mujeres se presentan como modelo de discípulos, por ejemplo, María de Betania. Se suele, sin embargo, aducir como argumento que Jesús no eligió a ninguna mujer entre los 12 y por lo tanto no es legítimo hoy ordenar a la mujer como sacerdote o menos todavía como obispo, como obispa, pues porque Jesús no ordenó, no escogió a ninguna mujer en el grupo de los 12. Es un argumento falaz, porque ya he dicho antes que el número de los 12 no tiene nada que ver con un poder de gobierno sobre el grupo de seguidores y menos aún sobre el futuro, sobre las comunidades futuras. Y dar valor a ese argumento de que Jesús eligió solamente 12 varones para ser ese grupo que hemos dicho que solo era simbólico. Si tuviese otro relieve, ese grupo de los 12, el argumento habría que prolongarlo y decir, pues al igual que escogió solamente 12 varones y por lo tanto no es lícito ordenar hoy a mujeres, ¿vale? Si vale ese argumento, debería valer igualmente el argumento de que Jesús solamente escogió a judíos, luego hoy solamente deberían ser obispos y sacerdotes judíos, como Jesús
no escogió a ningún gentil, pues tampoco hoy se debería escoger a ningún gentil. Absurdo. Esta aplicación es absurda, es un argumento ad absurdum, pero eso quiere decir que también es absurdo el argumento que recurre al hecho de que solamente eran varones los 12 para decir que hoy las mujeres no deban ser iguales en sus responsabilidades, y quiere decir también en su poder, entre comillas, el poder vital, el poder delegado por la comunidad para animar la comunidad, al igual que los varones, ¿no? Lo que está claro es que para Jesús la mujer ya no es solamente esposa y madre, pecho y vientre, ¿no? Sino que Jesús, como dice Mercedes Navarro, ha elevado a la mujer del vientre al oído, la ha hecho discípula, y no solamente al oído, sino también a la boca, porque la ha hecho profetisa. Y la figura que mejor lo ilustra es María de Magdala. María de Magdala. El caso de María de Magdala es muy ilustrativo de la revolución que Jesús llevó a cabo en relación con la mujer. María de Magdala no tiene nada que ver con la pecadora pública de Lucas, eso es muy posterior, del siglo VI, Gregorio Magno. Se dice de ella, eso sí parece histórico, que expulsó 7 demonios, quiere decir que la curó, Jesús la curó, no sabemos de qué manera, pero y lo indudablemente histórico es que esta mujer, María de Magdala, estuvo muy cerca de Jesús, y ocupó un puesto relevante en la comunidad primitiva, y que es llamada repetidamente superapóstol en varios textos de los primeros siglos, ¿no? En el Evangelio, y que esto también es indudable, que la presencia de María, esa presencia tan significativa y tan de primer plano de María de Magdala, fue discutida y provocó celos, en concreto en los varones y en concreto en Pedro. En el Evangelio apócrifo de Tomás, algunos dicen que puede ser incluso de finales del siglo I o comienzos del segundo, Pedro se queja ante Jesús de que María venga con ellos, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no merecen la vida. Jesús le responde diciendo, no, que venga. En el Evangelio de María, Pedro dice algo muy similar, porque María es la que habla a los discípulos después de la muerte de Jesús y les dice, pues Jesús me ha dicho esto y esto. Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Jesús habrá hablado a una mujer más bien que a nosotros para contarle sus secretos o para transmitirnos su mensaje? Eso no puede ser. Y entonces interviene otro discípulo y le dice, Pedro, no te pongas siempre así, ¿no? Contra las mujeres. Bueno, esos textos y otros varios significan que la figura y el puesto de cierto poder o de cierta primacía cierta de María en la primera comunidad creyente, en el movimiento de Jesús, provocó conflictos entre otros varones que no podían tolerar tan fácilmente que una mujer estuviese sobre ellos o a la par de ellos. Eso parece que es muy histórico. Y parece también histórico que María de Magdala estuvo muy, muy cerca de Jesús, lo cual no quiere decir que lo de Dan Brown, que fuese la esposa de Jesús, no sé, si lo hubiese sido, estupendo, no hay ninguna prueba de que lo hubiese sido. Lo que sí parece es que tenía una relación estrecha, María con Jesús. De hecho, pues en el Evangelio apócrifo es un poco posterior, en el siglo
III o IV. En el Evangelio de Felipe se le llama a María koinonos, es decir, pareja de Jesús. Pero en el Evangelio, en la literatura gnóstica, este término puede significar no pareja afectiva, compañero o marido. Puede ser pues discípulo, pero hay muchos indicios de que no fue una más para Jesús, ¿no? En cualquier caso, de todo esto, y ahora termino, pues parece muy claro que Jesús en su conjunto y en relación con la mujer de manera muy clara, pues tiene en mente un esquema de relaciones y hoy nos inculcaría un modelo de iglesia que tiene muy poco que ver con el modelo vigente tan patriarcal y tan clerical, y nos quedamos con esa conclusión. Gracias.